Te pido por cada uno de nuestros corazones para que podamos afirmarnos, Señor, en ese llamado ardiente, Señor, que nos has hecho, en ese lugar especial que tú nos has dado, Señor. Señor, deseamos estar en ese lugar contigo. Deseamos tu presencia cada día de nuestros días, de nuestra vida que tú nos has dado, Señor. Deseamos más de ti, Señor. Por eso te damos gracias por cada día que podemos tener la oportunidad de estar aquí reunidos, Señor, con todos mis hermanos, para compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar todas las cosas que tengan que ser importantes para nuestra salvación, Señor. Para no estar ociosos, para entender lo que tú quieres de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Amén. Y amén. Buenas noches. Que Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Pasado por agua? ¿Alguien se acuerda de lo que venimos hablando estos días? Las últimas prédicas. ¿Están al tanto? ¿De qué estamos hablando? ¿De la posición en Cristo? Bien. Bueno, yo les quiero compartir, lógicamente vamos a seguir remachando, golpeando y dando martillazos a ese mismo clavo, pero desde un costado diferente, ¿no? A veces, viste, cuando se te tuerce un poquito el clavo, que le das un poquito del costado y después seguís dándole de arriba y después del otro costado para seguir dándole, porque a veces se dobla. Y las verdades en nuestro corazón a veces tienen que entrar de esa forma, porque realmente así está escrito en la palabra, que el corazón del hombre es duro para entender las verdades de Dios y fácilmente se las olvida. Y eso es lo que vamos a hacer, recordar y afirmar nuestro llamado y nuestra vocación, nuestra elección en Dios. Entonces los invito a abrir la Biblia para que podamos estar leyendo segunda epístola de Pedro, o segunda carta, como quieran decirle. Desde el versículo 3, vamos a leer hasta el 15. ¿Lo tenemos? Cuando lo tengan, creo que va a estar acá también. ¿No? Bueno, no importa. Espero. Estamos hablando de Pedro. Pedro, lógicamente, entendemos. No te escucho. ¿Qué versículo? Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 15. Pedro, en esta carta, está hablándole a una iglesia como nosotros, ¿no? A creyentes. No está hablando a gente que todavía no conocía el Evangelio, ¿sí? Eso para ponernos un poco en el contexto. Les habla a aquellos que ya estaban siendo participantes de Dios, ya habían nacido de nuevo, ya eran iglesia y pueblo de Dios. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Entonces dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Y ahora dice, por esta razón, ahí, ¿qué dijo? La posición, ¿no? Marcó la posición. Por su divino poder nos hizo participantes de esta herencia divina, ¿no? De sus promesas, de su palabra, de su salvación. Dice, por esta razón, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos, ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en mi Biblia hay un título, justo acá hay un corte, del versículo 12 al 15, esta es la versión de las Américas, que dice: propósito de esta carta. Propósito de esta carta. ¿Por qué la escribió Pedro? ¿Para qué la escribió Pedro? Y dice: por tanto siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis. Por eso le estaba hablando a su iglesia. Yo sé que lo que voy a decir esta noche, ustedes también lo saben. Pero fíjense que Pedro no le importaba que ya la sabían. Era importante pegarle al clavo. Dice: por tanto siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis. Habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordando estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. ¿Cuántas veces dice con diligencia y recordar? Después, si quieren, lo repasamos, o repásenlo ustedes después, porque es un texto para seguir leyendo en sus casas. Pero Pedro está haciendo mucho énfasis en que ustedes, nosotros, ellos, los que estaba hablando Pedro, habían recibido una posición, habían sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 1, vamos a leerlo, porque esa posición está bien clarita ahí. Efesios 1, Efesios, versículo, creo que empieza también desde el 3. Efesios, capítulo 1. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lugares celestiales en Cristo. Nosotros en este momento, los que hemos creído en Él, fuimos aceptados en el amado, que es Cristo, el sacrificio perfecto dado por Dios, como cantábamos recién, dio su Hijo amado por nosotros, para que ahora nosotros fuéramos en Él, estamos en Él, en nuestra posición, fuimos escogidos. ¿Por qué a Dios le plació salvarnos? Para mostrar su gloria. No era porque nosotros lo merecíamos. A Dios le plació mostrar su gloria. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no merecíamos para nada que el favor de Él, que Él haya dado a su propio Hijo en sacrificio para salvarnos. Pero Él así mostró su misericordia, su gloria. Y dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Porque a Él le plació, a Él le gustó hacerlo, para mostrar su gloria. Así como hizo la creación, es para mostrar su gloria. Los cielos muestran la gloria de Dios, ¿no? Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Gratuito, esto es gratis. O sea, es un favor que no merecemos, pero es una posición de privilegio.
¿Cuánta gente hay confundida hoy afuera pensando que la salvación es lo mismo que la creación de Dios, entonces todos son hijos de Dios, pero todavía no tienen este concepto de la paternidad de Dios, de ser adoptados y escogidos en Él, habiendo aceptado todo lo que Él hizo por su pura gloria y gracia? No es que no lo quieren conocer, o sea, por ahí lo rechazan. Hay gente que lo está rechazando, esta gracia. Directamente no cree que Dios muestre su gloria de esa forma. La muestra en la creación y nada más, entonces creen que todas las criaturas son parte de la creación de Dios y del favor de Dios. Pero los que son salvos por la gloria de Él, no se puede jactar nadie de eso, y está puesto en una posición que ahora vamos a ver qué es lo que dice. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, esto todos lo sabíamos, ¿no? Pero como Pedro, es bueno recordarlo, hay que machacarlo. Que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto los que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dada como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Si se fijan, son palabras bastante, a veces, difíciles de llevarle el hilo en una conversación seguida, pero es importante que todos sepamos que está hablando de nuestra posición y de lo que Dios hizo, ¿no?, con nuestras vidas. Es importante aclarar eso. Y entonces, volviendo a la repetición de Pedro, me parece oportuno estar pensando, yo estaba pensando en que tanto Pedro como Pablo, los dos, no se cansaban de repetir verdades para que esas verdades queden bien fijas en cada uno de los creyentes. Y entiendo de que conocer a fondo una verdad fundamental es mejor que oírla todas sin comprender ninguna. Eso es una frase que quería que quede para nosotros, porque muchas veces podemos hasta incluso decir, ¿por qué no hablan de otra cosa? Estamos con sed o hambre de entender qué pasaría con mi vida, qué va a pasar conmigo, que un poco celosos de nosotros queremos saber qué Dios tiene para nosotros. Y estamos tan sedientos de eso que perdemos de vista lo que Dios nos quiere hablar, que es que ahora estamos en Él y que en Él tenemos todas las cosas. Entonces, es importante recalcar las verdades fundamentales, las bases de nuestro cristianismo, los fundamentos, lo esencial, es importante. Y entiendo, para ilustrarlo de esta forma, el abuelo de Juan compró un terreno y lo examinó, cuando lo compró, ¿no?, lo examinó y puso unos mojones, así como cuando Gaby tenía la escritura del terreno en África, puso unos mojones. Bueno, el abuelo de Juan puso unos mojones en el terreno y delimitó este territorio. Esta es la posesión, ¿no? Esta es la posesión del abuelo de Juan. Minuciosamente, estaba todo claro, pero se olvidó el abuelo de Juan de explicarle a alguien, a su hijo y a su nieto, cuáles eran los límites de ese terreno. ¿Sí? ¿Dónde estaban esos mojones? Se olvidó. Entonces pasó el tiempo y esos mojones se pudrieron. Pasó el tiempo, pasó 1 o 2 generaciones, se pudrieron los mojones y había un vecino bastante deshonesto que dijo, acá
nadie lo ocupa, vamos a sembrar, y sembró trigo. Y empezó a reclamar esa tierra. Y viene Juan, y la verdad es esta: ¿puede reclamar algo delante de un juez si se entera que las escrituras o los papeles de ese terreno desaparecieron o no están, no los tiene? No. ¿Esa posesión de quién era? Legalmente del abuelo. Pero ¿qué pasó? No se fue recordando, no se fue mostrando los límites y a dónde era el espacio, el lugar, la posesión, la posición que tenía el terreno del abuelo de Juan. Entonces se perdió, y después vino el enemigo y empezó a sembrar cizaña y empezó a sembrar otras cosas, lo reclamó y ya está, bueno, nadie lo puede reclamar. Muchas veces en nuestra vida cristiana pasa que también tenemos necesidad de remarcar los fundamentos de nuestra fe para marcar los límites que tengan que ver con lo que el enemigo quiere arrebatar. Si él quiere arrebatar algo, es nuestra posición en Cristo. Hacernos creer que eso es de él, que no tenemos. Y es más, al no conocer la verdad, por eso Pedro dice, añadid a vuestra fe conocimiento de Cristo y de la verdad. Porque al no conocer la verdad, no tenemos con qué reclamar. Verdades a tener en cuenta para afirmar en nuestra vida cristiana: la soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Sí? Otra es la autoridad de la Biblia. Para nosotros, la Biblia, la palabra de Dios, está inspirada por Dios. Es una doctrina, es una verdad que hay que machacar constantemente. Después otra es el hombre de pecado y la ira de Dios. Que nosotros nacimos en pecado, estábamos muertos en delitos y pecados, y la ira de Dios estaba sobre nosotros, y está sobre el hombre de pecado. No podemos olvidarnos de esto, porque hoy se desdibujó la línea, ya no se sabe, creció demasiado el pasto, entonces no se sabe dónde está el terreno, qué es de la iglesia, qué es del mundo, ¿no? ¿Pasa un poco eso? Jesucristo como centro de todos y de todo. En la Biblia entendemos que Jesucristo es el centro de todo para nuestras vidas y de todo el mundo. Las naciones son regidas por la autoridad máxima. Le fue dado todo a Él. Le fue dado todo a Él. Y Él hace con lo que está en el mundo como Él quiere. Jesucristo y también el Espíritu Santo como persona. Esta es una doctrina y una verdad que tenemos que hablar siempre. El Espíritu Santo no es algo que está etéreo, ¿no? Es la persona de Dios que vino a morar a nuestro corazón, a nuestras vidas. Y cada vez que le damos un culto acá estamos con Él. Y cada vez que estamos pensando algo, estamos pensando, y Él nos ve. Él ve y escudriña aún los pensamientos más íntimos de nuestro corazón. La sangre de Cristo. Todas estas son verdades importantes, ¿sí? Son las señales, son esos mojones que nos mantienen a salvo dentro de los límites puestos por Dios. Nosotros tenemos que a veces estar recordando dónde están los mojones. Y nuestro deber como cristianos también es el de añadir a nuestra fe todas estas virtudes para no estar ociosos. Porque si solamente estamos esperando algo nuevo, sin estar recordando estos límites, esta posición nuestra, se va a desfigurar esa posición y después no vamos a saber ni siquiera qué reclamar, qué es lo que es nuestro y qué es lo que es del mundo, ¿sí? Otra de las cosas que hay que pegarle para repetir constantemente son las verdades incidentales. ¿Cuáles son las verdades incidentales? Son las verdades que aparecen en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, que aparecen como desafiando, son errores, mejor dicho, que aparecen dentro del momento y contemporáneo que estamos viviendo, y que hay que decir una verdad contemplativa a ese problema. Por ejemplo,
Vamos a hablar de Pablo en Corintios. Pablo en Corintios veía que había celos, contiendas, división en la iglesia. Entonces, ese era un error incidental del momento. Él veía que estaba empezando a crecer esa cizaña, entonces tuvo que empezar a machacar y a exhortar la verdad del amor. Y les hablaba del amor. Ámense unos a otros, y le hablaba, el capítulo 13 es del amor, de cómo es el amor. Esa es una verdad que machacó y machacó en esa iglesia y en esa oportunidad, porque era importante para ese momento. Y después están las verdades prácticas, que son las que tenemos que practicar todo el tiempo. La de el recordatorio de que tenemos que orar, tenemos que leer la palabra. Esas son las verdades que nos mantienen en comunión con Dios. Si amamos a Dios, tenemos que amar la palabra de Dios. Si amamos a Dios, tenemos que hablar con Dios. Si lo amamos, ¿por qué no hablamos con Él? Si lo tenemos a Él como nuestro amor y cantamos acá, si no, somos mentirosos, ¿no? Estamos realmente añadiendo a nuestra fe esta virtud, la de la oración, la de hablar con Él, que es nuestro Padre, la de entender de que su palabra nos marca los límites, ¿no? Los límites donde nosotros nos podemos mover. En su palabra están los límites. Esto es nuestro y esto acá se está entrometiendo el enemigo. Enemigo, acá no te metes. Esto me lo dio Dios. ¿Y podemos decir eso o no? Si sabemos los límites, lo podemos. Podemos entender cuál es nuestro rol como iglesia, como individuos, en la comunidad, en la sociedad y también en la iglesia, no sé si lo repetí, la iglesia, la familia y en la comunidad. Son los 3 lugares donde nosotros nos movemos continuamente y tenemos que tener conciencia de cuál es nuestra posición. Una de las cosas que hacía Dios en el Antiguo Testamento cuando hacía alguna gran obra, un gran hecho, era hacer un recordatorio, porque sabe que nosotros nos olvidamos. Él conoce nuestro corazón. Y cuando estaba leyendo en Josué 4, 21 al 24, no lo lean, no hace falta, que Dios le pide a Josué que seleccione 12 hombres de cada tribu para que agarren una piedra antes de cruzar el Jordán y que después las junten y las pongan a las 12 piedras ahí. Y le dice, ¿para qué? Porque todo tiene un porqué. Le dijo, para cuando pregunten tus hijos qué son esas piedras. Entonces cuando pregunten tus hijos qué son esas piedras, les vas a decir, Dios, aparte de haber abierto el Mar Rojo un día, también abrió el Jordán, el río Jordán, y todos pasamos en seco, y pasamos al otro lado. Y eso es un hecho grandioso de Dios. La verdad es que el pueblo se olvidaba de recordar estas cosas, y después volvía a tropezar, y volvía a tropezar. Pero Pedro acá nos está exhortando a no olvidarnos, y a recordar estas cosas, para que no tropecemos, ¿no? Nos dice todo esto, ¿para qué? Para que no tropecemos. Y para hallar una entrada amplia a la vida eterna. Entendemos que todo esto de posición nos habla también de una posición de soldado, ¿no? Nos habla de que también es como que nos tenemos que imaginar que nuestra posición no es una posición pasiva. No estamos en un lugar en donde no pasa nada. Hay un conflicto, hay una guerra. Y nos tenemos que considerar soldados. No es que yo sí, yo no, depende. Cuando vengo sí, cuando no vengo no. En realidad, si sos cristiano, si sos hijo de Dios, sos soldado de Dios. Y lo dice Pablo, lo dice Pedro constantemente, que en eso cada uno tiene su rango y su posición. En un ejército se forma fila y todos están firmes. Por eso acá Pedro estaba diciendo estar firme, hacer firme vuestra vocación y vuestra elección, ¿sí? Hacer firme vuestra elección y vocación. Y una de las cosas que está bueno entender es que uno debe ubicarse
debidamente. Ubicarse en el lugar debido, como soldado. No son todos generales. Hay soldados y tienen que estar formados en fila, pero también indica que si hay filas es porque hay compañía. No es que alguien que anda solo no rompe filas, ¿no? Ni tampoco tiene que estar firme, porque está solo, no rompe filas. O sea, no hace falta que esté en fila, así, o esté firme. Dios nos llama a nosotros a estar como soldados firmes, firmes en una posición, porque estamos en una guerra, no podemos distraernos. La tarea es bastante importante y bastante exigente, la de estar firme, la de estar velando, la de estar despierto, porque tenemos mucho que decir al mundo y tenemos mucha responsabilidad. Y Pedro en esta carta está hablando de esa responsabilidad nuestra, está hablando de esa responsabilidad porque está diciendo, ustedes a la fe añádanle esto, o sea, lo leímos, ¿no? Fe, virtud, dominio propio, conocimiento, piedad, amor, amor fraternal, paciencia. Añádanle porque realmente si ustedes abundan en esas cosas no caerán, no caerán. ¿Qué quiere decir? Que hay riesgo de caer. Si nosotros nos mantenemos ociosos, tenemos riesgo de estar desprevenidos o adormecidos, y como soldados, por ejemplo, me venía a la mente la posición de un soldado que le toca guardia, ¿no? Le toca guardia. Y si es un soldado que le toca guardia y se duerme, ¿no es digno de muerte? En el área natural, hablamos, es digno de muerte. Si lo llegan a agarrar, sabiendo que corrió el riesgo la vida de todo el cuartel, es digno de muerte. Por dormirse, podría haber muerto todos sus compañeros. Entonces, fíjense qué importante es estar firme en esa verdad. Y después, en Proverbios 14:8 dice, la ciencia del prudente está en entender su camino. Al tener una posición, nosotros, cada uno, tenemos que ser prudentes y buscar cuál es nuestro camino, cuál es nuestra posición, qué es lo que tenemos que hacer. Si somos soldados, cuál es nuestro rol. Y dice, cada uno en su lugar. Hay que ubicarse rápido en su rol una vez que se sabe cuál es. 1 Timoteo 4:11 al 15. Dice así, esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía, con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas. Es una ocupación. Reflexiona en lo que se te fue dado y trabajá sobre eso. Añadile virtud, conocimiento, sabiduría. Para que aprovecha, dice, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, perdón, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Si nosotros estamos debidamente en cada uno en el lugar correcto, nuestro aprovechamiento va a ser para todos los que necesiten esa capacidad que Dios nos dio de bendecir a otros. Esa capacidad, un don, algún talento. Hoy vemos, por ejemplo, allá arriba los de multimedia que están siempre ahí en su posición, soldados firmes, cada uno en su posición. Luli estaba hoy pendiente, mandando un mensaje para ver qué es lo que se iba a dar hoy y mandar un anuncio para invitar, para que todos inviten, para que vengan. Cada uno haciendo su lugar, su posición, es lo que es correcto, es lo que está pidiendo Dios que hagamos para no estar ociosos. Dice que el lugar o esa posición significa orden. Dios es un Dios de orden, ¿lo creen? ¿Sí? Y para que haya orden tenemos que atenernos a nuestros límites. Tenemos un límite puesto por Dios. En nuestro llamamiento, Dios dijo, así como Dios llamó a cada uno, esto haga.
en el Antiguo Testamento, cuando los campamentos de las tribus cuando las tribus de Israel se acampaban alrededor del tabernáculo, acampaban 12 tribus, 3 en el norte, 3 en el sur, 3 en el oeste, 3 en el este, y ponían sus banderas. Estaban todos en orden de salida. Y cuando estaba la nube sobre ellos y se movía la nube, ellos avanzaban. Levantaban campamento y avanzaban, pero en orden. Cada uno en su lugar. Sabía la posición y el lugar donde cada uno tenía que estar. ¿Qué le competía en competencia, digamos? ¿Qué era lo que cada uno tenía que hacer? A los levitas le dieron labor de levitas. A los sumos sacerdotes, labor de sumos sacerdotes. Al pueblo, labor de pueblo. Labor de ser el pueblo de Israel. El pueblo que oía la voz de Dios y que era sal y luz y bendición a otros pueblos. Obediencia. Es importante no labrar los campos ajenos, no entrometerse en lo ajeno para mantener ese orden y esa posición, ¿no? No entrometerse. Hay un ejemplo de Pedro que cometió y que después él realmente sufrió esa convicción de pecado por entrometerse en lo ajeno. Y Jesús le dijo, ¿y qué a ti, Pedro? ¿Qué hay? ¿Qué tenés vos que ver con eso? Porque le preguntó Pedro por Jesús, por Juan. Y Jesús le dijo, eso a vos no te importa, no te compete, le dijo. Dice que, lo buscamos en 1 de Pedro 4:15. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor por entrometido. O sea, entiendo que esta carta la escribió mucho después de que él se entrometió o se metió en la vida de Juan. Se ve que vino convicción de pecado sobre Pedro y dijo que nadie sufra, después, con el tiempo, dijo que nadie sufra por malhechor, por homicida, por ladrón y por entrometido. O sea, está poniendo al entrometerse con la vida de otro en el mismo orden que el malhechor, que el homicida. Es fuerte. Se ve que tuvo convicción de pecado. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque una cosa es sufrir porque me entrometí en lo ajeno, me entrometí en la labor de otro. Pero otra cosa es sufrir por cristiano, porque está proclamando el Evangelio, por hacer la obra de Dios, por proclamar su nombre. Es muy diferente. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Es importante remarcar esto. Nuestra posición es un orden, y en ese orden todo va a andar bien. El llamado, la vocación que Dios nos dio, así como nos la dio, eso mismo tenemos que hacer. No tenemos que corrernos y desear algo que no es lo que Dios nos pidió. Porque si no, no nos respalda Dios, y es meterse en una empresa, en una aventura que la verdad que es peligrosa, que no vale la pena. Después, a esto van consideraciones sobre esto. Al abandonar nuestro puesto se trabaja fuera de la aprobación de Dios. No lo hagamos. Ocuparnos de algo que no nos incumbe significa descuidar nuestra propia tarea. No estaríamos haciendo lo que sí Dios nos llamó a nosotros a hacer. Tanto en la comunidad, como en la iglesia, como en casa estamos hablando, ¿eh? No estoy hablando de que somos soldados solamente acá en la iglesia cuando hablamos de Dios. Somos soldados en el trabajo. Somos soldados en la comunidad. Sea área pública, área privada. Somos soldados. ¿Nos consideramos soldados? Yo pregunto. Eso tenemos que entonces ser conscientes, así como que tenemos una posición, como que hay una guerra y como que nosotros estamos en un frente de batalla. Se sufre sin necesidad cuando llevamos una carga que Dios no nos pidió.
Eso es lo que acabo de leer de Pedro, ¿no? Pedro dice, no sufran por meterse en lo que no les corresponde, pero si sufren por causa de Dios, glorifiquen a Dios por eso. Y después habla de un espíritu inestable que aleja a las personas de su puesto y vocación. Porque en 1 Timoteo 5:13 habla de esto. 1 Timoteo 5:13. Dice, y además aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa, y no solo ociosas, sino también charlatanas y entrometidas, hablando de cosas que no son dignas. Wow. ¿De quién estaba hablando acá? De las viudas en la iglesia, y que le estaba dando consejo Pablo a Timoteo de que tenga cuidado, de que tenga prudencia. ¿Por qué? Porque eran personas que por estar ociosas, como dice Pedro, que no tenemos que estar, por estar ociosas, se entrometían en lo ajeno, e iban de casa a casa y chusmeaban, y hacían lo que no tenían que hacer. Entonces corrían a otros del lugar, por chismerío, hacían que el otro crea una mentira, y se corría del lugar, se corría de posición. Entonces se empieza a desordenar el ejército. Es importante. Todas esas consideraciones, si profundizamos un poco, tenemos que entender de que Dios nos habla a través de su palabra para que lo consideremos y que consideremos seriamente en nuestro propio corazón cómo estamos. ¿Estamos firmes en nuestra vocación y elección como hijos de Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos pidió como hijo, como padre, como esposo, como mujer, como trabajador, trabajadora, como ministerio? Donde Dios nos haya puesto, en el lugar donde estamos, ahí es donde Él nos pide. No nos pide en otro lugar. Ahí, en ese lugar. ¿Por qué? Porque la mayordomía, cuando pide Él mayordomía, pide que rindamos cuenta de nosotros, no que rindamos cuenta por el de lado. ¿Sí? Si alguien hace algo mal, por ejemplo, si el juez hace algo mal, nosotros no tenemos por qué agarrar y tomar la toga, subir al estrado y hacer lo que hace el juez. Porque que un juez lo haga es una cosa, pero si lo hace un ciudadano es un homicidio. Está juzgando a alguien según un homicida, ¿no? No es lo mismo que ponga autoridad a un policía que una persona que no es policía. ¿Y vos quién me decís? Cada uno tiene que estar haciendo lo que fue llamado a hacer. Y eso lo tenemos que tener bien claro, porque es un llamado de Dios. Es parte de hacer firme nuestra vocación, para también no descuidar lo nuestro, acuérdense. Es un llamado a no dormirse, porque, como decíamos antes, si el que está en guardia se duerme, corre riesgo la vida de unos cuantos, no solamente de uno, no solamente del que se duerme. Y cuando uno se duerme, cuando cree que está seguro, cuando cree que entendió cuáles eran las líneas. Sí, ya entendí el Evangelio, lo escuché muchas veces. Sí, ya fui muchas veces a la iglesia, ya me hablaron tantas veces que ya lo sé, no hace falta que vaya, no hace falta escuchar. Si ya lo oí, es siempre lo mismo. Pedro, sin embargo, está diciendo pronto a irse de la tierra, diciendo que su preocupación es, aún sabiendo que él se va a ir, que van a venir mentiras, que van a venir falsos maestros, falsos profetas, que van a meter herejías en la iglesia, y que aún nosotros que estamos acá podemos ser engañados. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de marcar la verdad, de remachar la verdad. No nos cansemos, despertémonos, porque si estamos dormidos, corremos riesgo de que el enemigo que no duerme, porque el enemigo no duerme, en lo natural, la ventaja que tiene un ejército, si alguien se duerme, es que el ejército adversario puede dormir también. Pero nosotros en lo espiritual sabemos que el enemigo no duerme, que anda buscando devorar. Y entonces es, ¿por qué? ¿Por qué hay que estar vigilante? Primero porque decíamos que nuestro trabajo es bastante importante
y exigente. No podemos darnos el lujo de estar descansando y pensando que las cosas se van a dar solas porque estamos en una posición en la cual Dios nos amó, y es verdad, nos amó, por eso estamos acá, por eso somos participantes de sus promesas, pero que hay que defender esa posición, no podemos relajarnos. Después, ¿para qué hay que estar vigilante y no dormirse? Para frustrar las intenciones de Satanás. Satanás, nuestro enemigo, tiene intenciones malas para con nosotros, tiene intenciones de robar, matar y destruir. Y así como le dijo Jesús a Pedro, velad para no entrar en tentación. Orad y velad para no entrar ¿en qué? En tentación. ¿Qué quiere decir? Que si estamos dormidos, entramos en esa tentación. No la vamos a ver, no la vamos a ver venir. Vamos a estar llevándonos por nuestras pasiones y no vamos a estar despiertos haciendo lo que Dios nos mandó, que es hacer firme nuestra vocación y nuestro llamado, nuestra elección. Y porque se aprende más acerca de los peligros del sueño. Cuando uno está despierto, y estamos llamados a estar despiertos, vemos el peligro de los que están dormidos, los queremos despertar. Che, despertate, mirá que pasa esto, te está pasando esto. El estar despierto nos ayuda a advertir o a amonestar, como Pedro estaba amonestando acá, ¿no? Pedro estaba despierto, sabía que él se había dormido en el templo cuando estaba orando por Jesús y que entró en tentación, le cortó la oreja para defenderlo a Jesús, hizo todo al revés. Entró en tentación, quiso meterse en mal, entrometerse a hacer lo que Jesús no le había pedido, ¿no? Es una invitación abierta a la visita del Señor también estar despierto, porque si estamos despiertos, Él nos va a visitar. Si yo quiero visitar a un amigo y sé que está durmiendo, no voy a ir a visitarlo hasta que él se despierte. Pero si sé que él me está esperando, despierto, voy a ir a visitarlo. Voy a ir a visitarlo y a tener comunión con él, a mostrarle la bendición. Y bueno, Jesús promete que Él nos viene a visitar cuando nosotros estamos buscándolo, cuando estamos despiertos, cuando lo buscamos con todo nuestro deseo y nuestro corazón. ¿Y cómo vigilar? La pregunta es ¿cómo vigilamos? Y hay 3 consideraciones. Constantemente, tenemos que vigilar constantemente porque así nos enseña la palabra de Dios, que la lámpara estaba encendida constantemente, la luz de la lámpara en el templo, donde estaba el tabernáculo, estaba prendida continuamente, para no perder nada. Generalmente, el espíritu del hombre él tiene mucho miedo o temor de Dios cuando ve el juicio de Dios. Y es como que le tiene tanto temor al juicio de Dios que se aparta del pecado durante bastante tiempo. Pero después, cuando se va acostumbrando de la bendición o de que está la situación en paz, se va adormeciendo y vuelve a su misma maldad y a sus mismos pecados. Y hay una advertencia grande sobre esto. Por eso dice que vigilemos constantemente y también totalmente. Totalmente, ¿qué quiere decir? Con todo nuestro ser. Porque por ahí estamos vigilando lo que dice nuestra boca, pero no nuestro corazón. Por ahí vigilamos lo que dice lo que está en nuestro corazón, pero no vigilamos nuestros ojos, lo que estamos mirando. Entonces, todo nuestro ser tiene que estar vigilante totalmente, todo. Y vigilar sabiamente poniendo atención a las cosas importantes también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que me vino, es que si un siervo le dice a su criado que cuide a su hijo y que mantenga limpia su casa, que él se va a hacer un mandado y vuelve. Y cuando vuelve, se encuentra como que la casa está toda limpia y perfecta, pero el hijo se cayó al fuego y se lastimó. ¿Lo va a felicitar porque limpió la casa? No. Porque lo importante era que cuide el hijo, ¿no? Era un orden en las prioridades, en las responsabilidades. Nosotros tenemos una responsabilidad. Somos soldados, somos hijos de Dios y tenemos una responsabilidad. La elección, la posición que Dios nos dio es por gracia.
Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad en esa posición? Lo recibimos por gracia. Pero nuestra parte es añadir todas estas virtudes, todo este conocimiento a nuestra fe. ¿Se va entendiendo? Estas consideraciones, creo que básicamente son más de lo que quería hablar, pero creo que en 2 de Pedro es claro Pedro en exhortarnos y repite y confirma y afirma que para que no tropecemos tenemos que desarrollar cualidades y permanecer en la verdad, prestando atención al Evangelio proclamado y a las Escrituras inspiradas. No podemos pasar por alto que ya sabemos. Afirmar quiere decir, marqué un par de palabras que tenían que ver con afirmar. Afirmar, por ejemplo, nuestra vocación y nuestra elección o nuestra posición, tiene que ver con delinear, con establecer, delinear y establecer, con repetir también. ¿Viste? Repetir constantemente es afirmar algo. Si yo repito golpes, estoy afirmando algo. Y dar por cierto alguna cosa es afirmar. Yo doy por cierto esto, estoy afirmando esto, ¿no? Estoy afirmando que soy hijo de Dios, ¿no? Doy por cierto esto, ya no hay duda acá, no hay duda, no hay incredulidad, estoy afirmando una verdad. Y ordenar. Afirmar también es ordenar. Ordenar las cosas que Dios nos dio. Es afirmar. Todo esto tiene que ver con, son palabras y juego de palabras, pero todo tiene que ver con lo que pasa dentro de nuestro corazón desde que empezamos a caminar en nuestra vida cristiana. Yo creo que cada uno de nosotros estamos llamados, de los que creemos en Dios, fuimos escogidos, ¿ustedes lo creen? Y que Dios nos dio una posición. Entonces, por esta razón, como dice Pedro, vamos a añadir a nuestra fe, vamos a añadir con diligencia, dice. Y eso era algo que quería repetir, con diligencia. Con diligencia quiere decir que no podemos estar ociosos porque es apurado, es activo, es continuamente haciendo algo, no distrayéndonos. Obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad, y la fraternidad, amor. ¿Estamos conscientes de que esto lo tenemos que hacer nosotros? No Dios. Lo tenemos que añadir. Pedro nos está llamando a añadirlo, a que nosotros nos movamos y lo hagamos. Dice, porque el que carece de estas virtudes es ciego, corto, qué feo que te digan corto de vista, o sea, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, sed diligentes en hacer firme estas cosas, porque vuestro llamado y elección de parte de Dios es y es para que no tropieces, que Él te está diciendo esto. Algunos piensan que es difícil, ¿no? El llamado, la vocación, tener entrada al reino de los cielos. Pero si seguís la carta de Pedro, empieza a hablar de aquellos que Dios, por su piedad y porque añadieron estas virtudes a su fe, fueron salvos. Dice en segundo capítulo de Pedro, habla de esto. Habla de los que no y los que sí. Los que sí se salvaron fueron Lot y Noé. ¿Por qué? Por causa de su piedad. ¿Sí? Porque ellos estaban afligiendo su alma en medio de una generación perversa para no contaminarse. Y bueno, Dios los conservó
los cuidó. Esperen que lo hagan acá. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos. ¿Sí? Sabemos que es difícil. El otro día Yami decía, afuera está lleno de carteles de sensualidad. Por donde quiera que miremos, las pantallas están llenas de sensualidad. Por todos lados vemos tentación. En puestos de gobierno hay tentación a hacer lo malo, a transgredir, a robar. Claro, yo me acuerdo cuando trabajé en un lugar público que era naturalizado, era común pensar, bueno, si todo el mundo hace esto, ¿por qué vos no? Si, hacelo. O sea, pasar un sobreprecio en una cotización, cosas como esas que eran pequeñas cosas, pero que estaban implantadas y que el alma que busca realmente con piedad a Dios y con santidad trata de alejarse de esas cosas. Pero Dios promete que a todos aquellos que se esfuerzan en la gracia que Él nos dio, los va a rescatar, los va a salvar. Amplia entrada, dice Pedro, ¿no? Dice, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos quieren conocer al Señor Jesucristo en la eternidad? Yo lo quiero conocer, ustedes también, me imagino. Y es así para todos los que creemos en su nombre, pero también muchas veces tenemos miedo de que no llegar. Pero Dios dice que si hacemos estas cosas, vamos a hacerlo, lo vamos a conocer, vamos a estar un día enfrente de Él, lo vamos a conocer a Jesús, cara a cara. Eso es hermoso, ¿no? El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne de sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles, que son mayores en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su inequidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una mula, bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con ignorancia y vanidad seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor que ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiendo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Está hablando Pedro de aquellos que no añadieron, o sea, conocieron la verdad, conocieron intelectualmente, pero no se comprometieron en añadir a su fe todas estas cosas y fueron arrastrados, como dice Gustavo,
barridos. Lamentablemente hoy yo escucho de muchos que están en la iglesia hace unos años, en otras iglesias, y que por la sensualidad de este mundo y las cosas que están en este mundo son barridos. No es que sean malos por ahí, pero quizás se dejaron llevar. No añadieron a su fe todas estas virtudes. Entonces, tenemos que hacer firme nuestro llamado, un llamado a conocer a Cristo. Nuestra visión es conocerlo a Él. Y ese es nuestro llamado, no es un ministerio. El llamado es conocerlo a Él. Es entrar a ese lugar, a esa posición de privilegio de ser hijos de Dios. Conocerlo a Él como Padre. Ese es el llamado. Y estamos acá como hijos y herederos para justamente añadir y que no nos falte cosa alguna. ¿Sí? Bueno, eso era lo que quería compartirles. Específicamente, sé que es importante afirmar todo lo que venimos hablando de la posición y quería que entendamos cuál es el riesgo de caer de nuestra posición y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para no caer. ¿Sí? Pedro lo dice y lo repite, y si nosotros lo entendemos a fuerza de repetición, no vamos a caer, no vamos a tropezar. No tengamos temor, porque el temor no es de Dios. El temor es que está fuera de su amor. En su amor no hay temor. Nosotros estamos seguros en Dios, en Cristo, para que el enemigo no nos engañe si añadimos todas estas cosas. Y no son difíciles. Amar, nos está llamando el Señor a amar, a juntarnos y a fraternizar entre nosotros, a respetarnos, a no meternos en lo ajeno, ¿no? A ser sencillos. Eso es lo que necesitamos para añadir. A conocerlo a Él en experiencia. Todas esas cosas. Así que bueno, este es un tiempo de pensar y reflexionar también, ya que expusimos la palabra de Dios, a ver cómo estamos, si estamos firmes o no estamos firmes. Si necesitamos añadir a nuestra fe sencilla, el evangelio que escuchamos, sin cosas raras, que Cristo murió por nosotros, que vino a darnos vida, que ahora nosotros estamos en Él, que ya no vivimos nosotros, vive Él en nosotros, que ahora somos para su gloria, que nos escogió Él y que nos dio una posición de hijos, y que no queremos caer, no queremos que nos arrebaten este precioso regalo, esta herencia de ser hijos de Dios. Damos gracias.